Bienvenidos a la Rueda del Marketing, tu momento marketero de la semana. Hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a hablar de personas. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas, Eva. Pues sí, porque hoy queremos poner el foco en el equipo como motor del marketing, en la importancia del equipo humano, y para eso hoy tenemos con nosotros a Vera Muñoz. Vera, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Vera es CEO de Gira el Flexo. Es una empresa, un proyecto que yo no conocía y que me ha parecido que es muy flexible, muy práctico y que está muy enfocado en la realidad de las empresas. Eso es, esa es la idea. Cuéntanos un poco, Vera, ¿qué es Gira el Flexo? ¿Cómo ayudáis a las empresas? Y un poquito de la historia para que la gente os ponga en contexto y entienda. Bueno, pues Gira el Flexo es la oportunidad para las empresas de tener un departamento de recursos humanos de forma totalmente externalizada. Esto supone todo lo que supone no tener que internalizar algo dentro del equipo. ¿Qué hacemos con esto y cuáles son las ventajas? Que ponemos el foco, como tú decías antes, específicamente en aquello que realmente necesita ese grupo de personas. Gira el Flexo nace como un proyecto específico de formación y es curioso como a través de las formaciones las empresas y los equipos nos van demandando proyectos y actividades específicas que al final derivan en esta gestión global de recursos humanos para los equipos. Claro, porque ¿cómo influye la gestión interna de los equipos en lo que proyecta la marca? Porque parece que es algo que olvidamos muchas veces, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces de branding, de web, de logos, pero al final el equipo y las personas son los que conforman una marca, y entiendo que esa gestión interna al final se proyecta, ¿no? Es como cuando tú dices, estoy bien por dentro, me miro al espejo y se me ve bien por fuera. Mira, el otro día estaba llevando el coche a un taller de lavado al que lo llevo llevando como 2 años. Me encanta el servicio, me encanta el producto que dan. Y la relación que tuve con el empleado en ese momento hizo que mi percepción de la marca cambiara totalmente. Estaba claro que estaba teniendo un mal día esa persona y no pasa nada, todos la tenemos, pero hizo que me planteara yo a nivel personal si iba a volver. Entonces es justo lo que comentabas, Eva. Al final no solo es el canal de entrada a la marca para cualquier cliente, sino que además son quienes producen el servicio o el producto que tú quieras después vender, ¿no? Claro, y al final el cuidado y la formación que tiene este personal, por ejemplo en marketing, que es nuestro sector, es fundamental, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros esta parte? ¿Cómo colaboráis con la empresa? ¿Qué pasos seguís? Sí, cuéntanos un poco cómo la gente sabe que te tiene que llamar. O sea, ¿qué dolor tienen las empresas que digan, eso me pasa a mí, tengo que llamar a Gira el Flexo? O sea, ¿cuándo surge eso? Pues mira, te podría hablar de la parte más técnica o de la parte más realista, que es la que al final funciona y la que hace que descuelguen el teléfono para llamarnos. La realista es esa frase o ese momento en el que dices, lo más difícil de mi día a día es el trato con el equipo, es gestionar a las personas. Me paso el 90% de mi tiempo intentando solucionar conflictos. En muchos casos se identifican o con papás o con jueces, cuando en realidad lo que son es CEOs de sus empresas, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Después empezamos a medir y empezamos a ver cuánta gente se te ha ido en los últimos 6 meses, cuánto supone eso en términos económicos. Reemplazar a una persona en un equipo puede llegar a costarte hasta el 50% del salario bruto asignado a ese puesto de trabajo. Cuando empiezan a ver eso, ya empezamos, digamos, a profundizar y a bajar al barro para ver dónde realmente podemos aportarles valor. Claro. Y bueno, y además, en vuestro caso, al ser una empresa externa, no hay un coste fijo, ¿no? Además de lo que ahorras en la solución de problemas, además ¿se ajusta a lo que necesita el cliente en cada caso o cómo funciona? Es justo así. Lo que hacemos al principio es un análisis, un diagnóstico de realmente cuáles son los puntos clave que están generando el mal funcionamiento o el funcionamiento quizá no óptimo de ese equipo. Entonces, a partir de ahí se hace un plan de trabajo y con ese plan de trabajo se va interviniendo. Tratamos además de ser poco invasivos. Los equipos están funcionando y la gestión de los productos, de los servicios, la atención al cliente tiene que seguir funcionando. Entonces, intervenimos solo cuando tenemos que intervenir y con el contenido que necesita ese equipo en ese momento. ¿Pero cómo lo hacéis? Es decir, ¿medís productividad? ¿Medís liderazgo? O sea, ¿qué KPIs medís? ¿Y qué herramientas ponéis a los CEOs para que puedan mejorar estos equipos de trabajo? Y luego la pregunta del millón. ¿Supone mucho tiempo de cara al CEO poder hacer esto? Porque claro, yo digo, madre mía, todo el mundo tiene problemas de gestión de equipos, es lo más difícil de una empresa, ¿no? Yo creo que gestionar recursos humanos es lo más difícil que tenemos como CEO, pero luego por otro lado dices, joder, me voy a poner Gira el Flexo un montón de deberes, porque es la segunda pregunta, ¿no? La derivada. Claro, el tema con los deberes es que pasas de tener un montón de deberes que no sabes ni de dónde te vienen y además es
apagar fuegos todo el rato, a tener deberes estructurados y efectivos para el problema que tienes. Lo primero que hacemos es aterrizar y observar. Hacemos una serie de dinámicas de trabajo con el equipo a nivel individual y grupal y vamos viendo dónde está el desorden, porque lo que principalmente ocurre es que hay una percepción de caos enorme, pero no se conoce cuál es el caos. Si yo sé que tengo desorden o tengo la casa desordenada, pero sé que lo que tengo que ordenar es un armario, una habitación y yo qué sé, el salón en concreto, todo se facilita. Entonces, lo primero es ser conocedores de ese caos o ser conocedores de dónde viene ese... Eso es, porque muchas veces es solo la percepción. Se me va el tiempo, dedico a esto todo el tiempo de mi día, pero en realidad no sé dónde poner el foco para empezar a limpiar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hacemos, que en cada equipo es una cosa totalmente distinta. Y todo eso luego deriva en métricas de productividad, de rotación, del bienestar percibido por parte de los empleados. Todo eso viene después. Pero lo primero es ver el punto de situación. Y lo que es muy importante de lo que hacemos es que no solo analizamos, digamos, el liderazgo, la productividad, sino que nos metemos en los procesos. No es lo mismo pensar que tengo un empleado trabajando, haciendo atención al cliente, que saber que lo que tengo es a una persona recibiendo gritos y malas palabras 8 horas de su día todos los días. No, y que luego muchas veces yo creo que las pymes, que es el 95% de la gente que nos escucha y nosotras mismas, hay una percepción en nuestros equipos de caos continuo, ¿no? Generalizado. Tú como CEO trabajas en mi caso, hablo de mí misma, por 1000 canales con tu equipo, WhatsApp, Asana, mail, no sé qué. Claro, estás todo el rato mandando órdenes y coordinando a través de multitud de canales y no eres consciente del caos que eso genera dentro de tu equipo y la percepción negativa, ¿no? Que al final tienen ellos y la incomodidad que les genera y que muchas veces eso dificulta el trabajo diario. Muchísimo. Y sobre todo la calidad de cómo ellos perciben la empresa, ¿no? Eso es. Eso tiene mucho que ver con que ahora estamos acribillados con herramientas. Hay muchísimas, tú has nombrado algunas, pero hay infinitas. Y muchas veces nos ponemos con las herramientas antes de identificar los procesos que tenemos que limpiar, que optimizar, que ver qué interlocutores intervienen en cada uno de los procesos de trabajo del día a día. Y cuando ya hemos hecho eso, es cuando identificamos la herramienta perfecta. Claro, porque muchas veces gastamos más tiempo en leer los WhatsApp que en ejecutar trabajo. Eso es, ¿no? Eso es. Hay demasiados canales muchas veces de comunicación, claro, y eso se limpia con procesos. Pero para eso hay que dedicarle un poquito de tiempo. Total. Y luego en vuestra web comentáis que no sois una consultoría al uso, digamos, que no llegáis, analizáis y os vais, sino que luego hacéis un seguimiento. ¿O cómo es esta parte de...? Hacemos el proceso de limpieza. Antes decía Eva, claro, va a venir esta gente y me va a poner un montón de deberes y yo no tengo tiempo, bastante con lo que tengo. Justamente lo que hacemos es eso. Primero identificamos, reconocemos el caos en base a unos parámetros. El caos viene por aquí y por aquí. Y en esos 3 caminos hacemos un plan que se va ejecutando y no todo lo hace Eva. Eva, en este caso, la convertimos en una controller de cada uno de esos caminos y cada persona del equipo o personas del equipo que tengan que intervenir en esos procesos que hay que optimizar son las que se ponen a ejecutar y nosotros lo que hacemos es garantizar que eso se cumpla. A Eva lo que hacemos es que le damos el rol de controlar el proceso y nosotros garantizamos que el proceso se cumpla. ¿Y qué tipo de empresas tendrían que ponerse a trabajar esto que me parece básico? Es decir, ¿necesitamos tener 50 empleados? No. ¿O una pequeña pyme con 2 personas ya debería de tener por lo menos las bases de los procedimientos asignados? Si una pequeña pyme de 2 empleados ya empieza a elaborar procedimientos, porque parece que con 2 no hay nada procedimentado, ¿no? Todos estamos remangados todo el día haciéndolo todo. En realidad no es así. En realidad, si tú empiezas a procedimentar, cuando llegue el tercero, todo va a ser mucho más sencillo. Entonces ahí es cuando se puede empezar. En muchos casos nos pasa que empezamos con equipos de estas dimensiones que tienen en perspectiva crecer. Si empezamos a procedimentar desde ahí, ya desde la publicación de la propia oferta de trabajo va muchísimo más orientada y al final todos nos ahorramos tiempo y por lo tanto nos ahorramos dinero también. ¿Y puedes contarnos, no sé, alguna anécdota, algún caso de éxito de empresas con las que hayáis colaborado y que haya notado ahí ese despegue de...? Si puede ser vinculado al departamento de marketing, mejor, ¿no? Sí. Bueno, esto era un área de marketing, eran 8 personas y cuando empezamos a trabajar... Lo voy a llamar caso de éxito, pero en realidad fue un caso de éxito / fracaso. Quizá el orden fue inverso, ¿no? Porque es verdad que fue un proceso, para que os hagáis una idea, empezamos, como os he contado, llegamos, diagnosticamos, hacemos un plan, empezamos a trabajar. ¿Y qué pasa? Que para generar un cambio real y que los equipos cambien de inercia, porque al final nos metemos en la rueda del hámster,
tiene que llegar siempre un momento de catarsis. Si no llega, estamos quedándonos en la superficie y es importante identificar eso. ¿Qué pasa? Que es más cómodo a veces quedarse en la superficie como CEO y decir, bueno, estaba todo más o menos bien y no tengo mucho que hacer, ¿no? ¿Qué pasó? Que en este equipo sí que empezamos a profundizar, había roles mal identificados, había talento mal identificado, una persona que estaba más gestionando cuentas de cliente tenía que estar más en la parte más técnica. Bueno, había que reorganizar un poco la estructura. ¿Qué sucedió? Que a mitad del proceso nos llamó un día su jefe. Yo no sabía si reír o llorar, pero me dijo literalmente, no sé lo que estáis haciendo, pero para, porque se quiere ir todo el mundo. ¡Ostras! Claro, ese fue el momento de catarsis. ¡Y tu mierda! ¿Y ahora qué hago? Ahora solo me río. En ese momento, ya os digo, no sabía si reír o llorar. Estaba dándose ese momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya pasó el momento de la llamada inicial, vamos a dejar que esto siga su recorrido y vamos a ver cómo evoluciona. Y así pasó, evolucionó, la gente se reubicó de forma muy autónoma, porque lo que hacemos con equipos de estas dimensiones, que no son muy grandes, es trabajar lo que yo llamo la mayoría de edad de los empleados, ¿no? La responsabilidad individual, en cómo afecto yo en este equipo, cómo me afecta a mí el equipo. Entonces, bueno, todos hicieron su trabajo personal, reubicamos y cambiamos algunos roles. Hubo una persona que decidió irse, decidió que ese no era su sitio, que se reemplazó por otra persona, y al final del proceso, al año aproximadamente, no llegaba, el equipo era otro en cuanto a actitud, en cuanto a proactividad, en cuanto a autonomía. Claro. Eso quitaba mucho tiempo a su jefe. O sea, Qué chulo. Una cosa, Vera, ya para terminar, en este mundo tan digitalizado, con tanta inteligencia artificial, las personas cada vez estamos tomando un papel más importante de cara a la empresa, al producto y a los servicios que estamos proyectando. Uh-huh. ¿Cómo crees tú que, de forma muy rápida, me lo puedas resumir, cómo ves estos próximos años que se avecinan, donde todo va a dar un salto digital y donde realmente lo que conocemos ahora como cultura humana va a cambiar tanto? Va a seguir, ¿no? Vamos a seguir los humanos existiendo, ¿no? Siendo parte de las empresas. Yo creo que somos imprescindibles, solo faltaba, ¿no? Al final, casi siempre a lo largo de los últimos años hemos puesto el foco al 90% en toda la parte operativa y la parte más técnica, en el cómo hacemos las cosas, ¿no? Que hay que implementar, que hay que ejecutar. Y yo lo que veo ya en los equipos con los que trabajo es que el hacerse las preguntas adecuadas de qué tiene sentido de lo que estamos haciendo, qué deja de tener sentido y hacia dónde vamos, empieza a coger cada vez más valor. Entonces el foco y la formación de los empleados, desde mi punto de vista, tiene que ir muy orientada a ese cuestionamiento constante de cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar el producto, el servicio o tratar a nuestros clientes. Me encanta. Bueno, pues Vera, dinos dónde podemos encontraros, en redes y en web, por fin. Sí, pues nada, en redes es @giralflexo, en web es www.giralflexo.com y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos. Pues nada, dejaremos todos los datos para que podáis contactar. Muchísimas gracias, Vera, por estar aquí. Está claro que el equipo humano cada vez es más importante. Muchas gracias a todos los oyentes. Y bueno, ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Hasta el siguiente episodio. La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.